tal? Muy buenas noches. Llegó el lunes a TV Ciudad y llegó Sin Fronteras. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Alejandro Babar, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los acontecimientos seguramente de esta semana a nivel mundial, del que venimos hablando hace mucho tiempo, y son las elecciones de Estados Unidos, porque mañana es el día D, en el cual se sabrá si Donald Trump o Kamala Harris se hacen cargo, quién se hará cargo de la primera magistratura de Estados Unidos. Y además se desarrolló en Kazán, Rusia, la cumbre de los BRICS, y el próximo 18 y 19 de noviembre se viene en Río de Janeiro el encuentro del G20. Sobre todos estos temas hablamos esta noche en Sin Fronteras. Muy bien, y como siempre le damos la bienvenida a nuestro analista Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Muy bien, decíamos, ¿no? Se desarrolló la 16ª cumbre de los BRICS en Rusia. Un encuentro que estuvo marcado por varios temas, pero principalmente dos. Uno fue trabajar por la realización de un nuevo orden democrático mundial y por otro lado también alejarse de la dolarización del sistema internacional. De hecho, presentaron una plataforma de pagos que se llama BRICS Pay. ¿Qué primera lectura puedes hacer de lo que fue este encuentro? Y la primera impresión es como la sensación de que estamos llenos de cumbres, ¿no? Es como cumbres por todos lados. Yo creo que es un síntoma de impotencia del sistema, ¿no? De tener que convocar múltiples formas de representación de países, de regiones y al final pocos resultados, ¿no? Yo creo que en este año ya hemos hablado de varias, incluyendo la más importante, que fue la Cumbre del Futuro, que convocó Naciones Unidas, en donde no se pudo. Yo creo que el resultado que uno podría resumir casi siempre es no se pudo. Después te dicen no se pudo el consenso, no se pudo alcanzar mayoría, no se pudo resolver. Acaba de terminar la COP16 en Cali, tampoco se pudo. Sin resultado ninguno. Sin resultado. Y fíjense que dos temas, ¿no? La Cumbre del Futuro intentando pensar qué gobernanza necesita el planeta, o la COP16 diciendo cómo enfrentar los desastres climáticos, y no se pudo. Yo creo que es una señal de la época que estamos viviendo, esa transición, ¿no? Es como que las estructuras que tenemos no pueden. Hay quienes dicen, y esto conecta mucho con lo que recién ustedes decían, y seguramente va a ser el tema central con Leo Harari, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos, que haber convocado estas reuniones antes con un filán abierto, que no sabemos quién va a conducir los próximos 5 años a Estados Unidos, es un problema. Un gran signo de interrogación. Sí, está la teoría de que en Estados Unidos, gane quien gane, no cambia mucho la política exterior, porque algunos le llaman a eso el poder real, ¿no? Que es una base militar, no la militar tradicional, es el Pentágono y la industria militar, con todo lo que supone para un país como Estados Unidos, ¿no? No es esa imagen del ejército caminando, sino mucha tecnología atrás. Acá está la segunda gran fuerza que tiene dentro de Estados Unidos, que es el poder de lo tecnológico. Estamos viendo a un multimillonario intervenir en la elección de manera directa, y es un multimillonario de la tecnología asociado y subsidiado por el sistema militar. Y a otros de manera indirecta, Álvaro. Sí, sí. Y el tercer polo de fuerza, eso que llaman el poder real en Estados Unidos, es el sistema financiero. Entonces se dice que esos tres poderes gobiernan Estados Unidos independientemente de si ganen demócratas o republicanos. También algunos dicen que lo otro que no va a cambiar en Estados Unidos es su proceso de decadencia, que es un poco lo que hemos hablado muchas veces sobre esta transición de Occidente a Oriente. En todo caso, si esas dos cosas son verdad, y yo las creo, quizá no funcionan tanto para Trump. Es decir, no es un republicano más Trump, no es un candidato más. Hay un nivel de disrupción, y ya conocemos su estilo de gobernar, que hacen que estos elementos que parecen siempre estabilizar a Estados Unidos podrían de alguna manera estar en juicio a partir de un candidato como Trump. Como sea, y ahí voy a nuestro tema, los BRICS aparecen como un contrapunto a esto. Aunque parezca increíble, siendo los que disputan, son un elemento estabilizador.
Por eso sorprende escuchar desde ese lado que se hable de la paz, de respetar a los organismos internacionales, de crear un mundo multipolar más democrático. De alguna manera, bueno, para decirlo, ¿no? Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ese es el esquema original de los BRICS, los que le dan el nombre a esa sigla. Todo el mundo pone el foco, me llamó mucho la atención, ¿no? Viendo la cumbre esta reciente en Rusia, como si solamente fuera un éxito de Rusia, que lo fue, de haber logrado convocar, que primero que funcionara la cumbre, segundo que fuera súper amplia, 36 países participaron. En el marco también de lo que es el conflicto con Ucrania, justamente, ¿no? Exactamente, la idea de que Rusia logró mostrar que no está aislado. Entonces, yo no tengo dudas que hay allí un triunfo de Putin, de Rusia, pero los BRICS son mucho más. Y creer que se limita a eso es un gran error. Esta cumbre, para mí, es la confirmación de hacia dónde va el mundo. Este es el dato que muestra que seguimos en plena marcha esa transición hegemónica, y creo que ahí es donde tenemos que observar los BRICS y no tanto por cómo le va al anfitrión de turno. Una cosa interesante de esta cumbre, Álvaro, es que tenía muchísimas aristas. Todo el mundo estaba mirando cómo reaccionaba cada país ante cada tema, qué hacía la India, qué hacía China, cómo se pronunciaban frente a diferentes temas. Fíjate vos los coletazos que ha tenido la negativa de Lula de permitir el ingreso de Venezuela, que los tiene aquí en el continente. Ahora, en términos de PBI mundial, los BRICS superan a los países del G7, según los analistas, en al menos 5 puntos porcentuales, confirmando una tendencia creciente. ¿Cómo crees que afecta esto a los equilibrios macro? Y bueno, lo que recién decías, ¿no? La demostración de Rusia de que a pesar de las sanciones sigue vigente. Sí, ese dato que acabas de dar demuestra el tamaño y el peso de los BRICS. Te agrego más, mitad de la población mundial. Comercio, se calcula que para el 2030 pasa del 16 actual al 25%, sobre todo además de que es enorme el porcentaje, la cuarta parte. Lo impresionante es la velocidad con que crece. Hablando de crecer, es un bloque que crece mientras que Occidente se calcula que va a crecer menos del 1%. Bueno, los países de los BRICS van a crecer el 4%. 44% de las reservas de petróleo del mundo, 53% del gas natural, cobre, platino, litio, un brutal productor de alimentos. Es decir, ese es un poder real. Y además en aumento. Yo creo que lo más importante que hay que observar es la película y no la foto. Estamos frente a algo que hace 30 años ni mencionaríamos. Ni siquiera íbamos a referirnos, si no fuera por historia, a este agrupamiento de países. Ahora, es un gran error pensar que es un bloque homogéneo. Empezamos siempre a creer que cuando le ponemos un título a estos jugadores pesados, son un grupo en sí. Alineados todos. No, no están. Para que tengan una idea, triunfa ampliamente una mirada euroasiática. Básicamente, algunos le llaman eso el Oriente Global, que es Rusia, China e Irán. Tienen un peso enorme, no solo por su tamaño, sino por su influencia política, económica. Entonces hay un poquito ahí de, no voy a decir mentira, pero un discurso de que representan el sur global, lo deben haber escuchado muchas veces, ¿no? Los BRICS representan el sur global, a los países emergentes versus los países desarrollados. No es así, ya hay países que no son emergentes y no es el sur global. Y si uno no observa de alguna manera esa heterogeneidad dentro de los BRICS, no entiende su agenda y sus límites. Entonces, por ejemplo, el sur global tampoco es homogéneo. Está allí una parte de Asia, una parte de África y una parte de América Latina. Y por lo tanto, estas tres regiones tampoco tienen una misma mirada, aún perteneciendo a esa idea de sur global. Y si lo mirás políticamente, están en esa puerta de entrada, porque todavía no son miembros plenos, Irán y Arabia Saudita, digamos, los dos países que están compitiendo por el control de Oriente Medio en alguna forma, ¿no? Exacto, por eso digo que hay mucha disputa interna. Hubo lío por Venezuela también. Sí, esto que decía Jano, ¿no? Pero miren, una cuestión que nos cuesta, porque aquí hay una cuestión cultural de fondo, ¿no? A nosotros nos cuesta verlo desde aquí, que somos Occidente, ¿no? Pero una parte de los BRICS es muy antioccidental. Y los que son de Occidente, de los BRICS, no pueden permitir eso. Pero
nos cuesta, repito, verlo, pero en esta parte del mundo se mira a Occidente quizá con la misma ignorancia que nosotros miramos Oriente, ¿no? Y con los prejuicios que se mira, en este caso, a Occidente. Bueno, eso ya es una buena división al interior de los BRICS. Después hay una, no voy a decir hegemonía, pero un peso enorme de mecanismos y estrategias que tienen más que ver con Oriente que con los países del sur global que integran los BRICS. Por ejemplo, claramente China con la nueva ruta de la seda, la Unión Económica Euroasiática, que es sobre todo entre China y Rusia, y la ASEAN. Es decir, son los tres pilares más fuertes de construcción regional de los BRICS y no son del sur global. Entonces, voy a las coincidencias, porque en realidad una de las habilidades, yo creo que son los chinos los que ponen este aporte, es que manejan la diversidad con mucha inteligencia, bastante mejor que Occidente. Las cosas que coinciden, ¿no? Creo que lo presentaban ustedes así, la alternativa al dólar, la idea de empezar a independizar. Claro, romper el patrón dólar. E insistieron también con que permanezca la presencia de Dilma Rousseff al frente del Bandes, ¿no? Está en discusión, pero eso es muy importante. Después lo voy a explicar cuando veamos cómo en la región es clave Brasil, ¿no? Segundo cuestión ahí que hay coincidencias es, y tiene que ver con esto que decía Jano, el empoderar al nuevo Banco de Desarrollo, así se llama, por eso le dicen NBD, es el banco que dirige Dilma Rousseff, que preside Dilma Rousseff, pero el concepto, eso nunca se desarrolló en los demás bloques, el concepto de desarrollo, porque claro, se autodefinen como países en vías de desarrollo. Tercer punto, este es muy importante porque se aprobó ahora en esta cumbre, bolsa de cereales, básicamente trigo y arroz. Uno dice, con tanta tecnología de por medio y demás, ¿qué tiene de importancia? Es el alimento del mundo. Y por lo tanto, lo vimos con la crisis entre Ucrania y Rusia, cuando eso empezó a ser un problema de distribución y abastecimiento. Hubo un acuerdo, hubo, exacto. ¿no? Tuvo que haber una especie de tregua en la guerra, lo único que produjo ese tipo de reacción. Entonces, aprobaron esto y con eso vuelven a tener una especie de poder propio, pero en el fondo, esto me gustó mucho, es un pensador argentino que mira la geopolítica de esta manera. Él dice, más que un grupo como tal, que no tiene esa hegemonía, lo que terminan siendo los BRICS es un gran laboratorio para lo que se viene en el nuevo orden mundial. Es decir, lo que está claro que los BRICS cuestionan el orden occidental y quieren uno alternativo. Dicen, ese se agotó. Y en esa medida es que aparecen como un laboratorio y yo creo que eso efectivamente calza mejor en un grupo así que pensarlos como algo homogéneo. Álvaro, si hablamos de grupos poderosos, justamente el próximo 18 y 19 de noviembre se va a desarrollar en Río de Janeiro el próximo G20, ¿no? Va a convocar a muchísimas figuras de importancia a nivel mundial. ¿Cómo lo ves esto? Otra cumbre más. Otra cumbre. Pero esta es poderosa, ¿eh? No digo que los BRICS no lo sean, pero los BRICS son un poco menos de la mitad que el G20. Aparte se para Río de Janeiro, es impresionante. Es tremendo, es tremendo. Ahora doy algunos datos, ¿no? El G20 es el G7 ampliado cuando dijeron, bueno, ya solo no podemos, ¿no? Se habían acostumbrado, miren quiénes, ¿no? Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Italia y Reino Unido. Fueron dueños del planeta durante mucho tiempo, claramente con la hegemonía de Estados Unidos. Al interior de ese G7 era absolutamente hegemónico Estados Unidos. No se olviden que ahí hay ganadores y perdedores de la Segunda Guerra Mundial. El G20 se crea en el 1999, y lo crean con ministros de Economía y presidentes de bancos centrales. Era como un intento de mirada más macroeconómica, discusión sobre asuntos financieros, hasta que aparece la crisis del 2008, que ustedes recuerden fue una crisis del norte. De las pocas veces que una crisis la vimos de lejos, ¿no? Casi siempre nos toca acá al sur. Ahí el G20 se transforma en una cumbre de jefes de Estado. Esto es muy importante, porque hasta ese momento nadie le daba más importancia que mirando lo económico y lo financiero. Cuando se transforma en una cumbre de jefes de Estado, empieza a tener otra envergadura. Hoy es el club de los poderosos ampliado. O sea, aquello que era el G7, que sigue existiendo, termina de alguna manera diciendo, bueno, alguno más tenemos que incluir. Reconozcamos que hay jugadores que ya no pueden estar afuera de la mesa. Pero yo les pido que piensen un minuto, volviendo a las Naciones Unidas, que es el ámbito más democrático, entre comillas, que tenemos en el planeta. Son 193 países. Mientras que en este grupo de los 20, voy a decir una cosa que sorprenderá, hay en realidad 19 países. Porque el número 20 es la Unión Europea.
cuando en realidad ya en el G20 hay 3 países europeos. Eso que tienen los europeos de decir que además inventaron algo nuevo que tiene que representarse por sí mismo. Nosotros y todos los demás. ¿Se dan cuenta, no? 193 países y este monstruo que en gran medida conduce los destinos del país, solo está representado por 19 países. Pero ¿qué pasa? Es el 90% del PBI mundial, el 80% del comercio mundial, el 60% de la población, ahí baja, ¿no? Y uno dice, el 40% de la población apenas tiene oportunidad de decir algo cuando hay una cumbre de Naciones Unidas, porque repito, este sí, el G20, es un peso pesado de decisiones, ¿no? Adentro del G20 es donde se expresa hoy, así como también en Naciones Unidas o en la COP, la disputa de bloques. Entonces tenés al G7 que sigue funcionando y a los BRICS, que es su contrapunto dentro del G20. Por eso lo que vamos a ver en pocos días, en Río, va a ser la renovación de esa disputa con agendas que, repito, tampoco son homogéneas al interior de estos bloques, ¿no? Es un poco más homogéneo el G7 porque están retiradas. O sea, se siente como perdiendo poder y los BRICS vienen ganando. Entonces, pero vamos a encontrar BRICS y particularmente a Brasil tratando de mostrar que no es lo mismo estar en el sur global que estar en esa fórmula de Oriente global. Y además va a juntar a Lula con Milei, que es otro de las grandes expectativas que hay generadas, ¿no?, en torno a cómo se va a dar programa entero para hablar de ese eso. encuentro. Álvaro, ¿y qué importancia tiene que sea en nuestra región, que sea aquí en Río de Janeiro, sobre todo por lo que hablamos siempre del rol de Brasil en este momento, ¿no? Y yo creo que es la confirmación de, ¿se acuerdan la consigna de Lula cuando ganó? Brasil vuelve al mundo. Durante 2 años ha desarrollado esa política, yo diría, a una velocidad impresionante, con una intensidad enorme, y se expresa en las Naciones Unidas. Quedamos muy atrapados en el análisis de la cumbre de futuro, pero claramente Brasil va por el Consejo de Seguridad, nunca lo integró, de los miembros permanentes, ¿no? Es parte de lo que se está discutiendo como una posible reforma del Consejo de Seguridad y claramente el candidato de la región, nunca hubo de América Latina, sería Brasil. Está en disputa la nueva Secretaría General. O sea, Guterres tiene que dar paso a un o a una nueva Secretaría General. Yo apostaría porque vamos a tener la primer mujer en la historia Secretaria General de Naciones Unidas y Brasil va a apoyar a alguien de América Latina. Puede ser México, puede ser Chile, hay 2 muy buenas candidatas. Es muy probable que termine habiendo consenso detrás de Michelle Bachelet. Entonces, Me imaginaba. es muy importante esto. Imaginen el éxito para América del Sur, para Brasil en particular. Entonces, la ONU es un escenario claramente donde Brasil y la región está haciendo fuerza. El G20 va a ser eso. Salió bastante indemne de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Michelle Bachelet, de lo que representa estar ahí, de las presiones obviamente que existen, ¿no? Ya tiene un recorrido importante, ¿no? La otra candidata fuerte puede ser Alicia Bárcena, que fue, además de secretaria ejecutiva de la CEPAL, fue ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de López Obrador. 2 candidatas fuertes. Está Rebeca Grispan, o sea, hay nombre, hay una banda de mujeres interesantísimas que yo creo llegó el momento de que las Naciones Unidas tenga esa cara. Ahora, el G20, decía, va a ser también liderado por Brasil y claramente va a dar su impronta. Tiene Brasil un buque insignia que es la Alianza Global contra el Hambre. Es muy importante porque con eso ha logrado romper los bloqueos de otros temas. En otros temas hay muchas dificultades para avanzar, pero en esto hubo bastante consenso y Brasil de alguna manera aparece liderando esa alianza. Por supuesto, está ocupando un lugar relevante en los BRICS. Hablábamos del caso de Dilma Rousseff, pero es mucho más amplia la representación y el peso de Brasil, por nombrar los 3 espacios más poderosos hoy a nivel del planeta. Luego en la región, está fuera de discusión, CELAC, el ámbito gigante de América Latina en su conjunto, tiene mucho peso Brasil. América del Sur, lo que hemos llamado, lo que antes se llamaba UNASUR y ahora es el Consenso de Brasilia, ni que hablar el Mercosur. La COP16 que acaba de ocurrir en Cali tuvo mucha influencia de Brasil y la COP30 el año que viene es en tierras brasileras y el tema en discusión central es Amazonia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, y allá me meto en el lío que me sugería Jano, Argentina, ¿no? Para Brasil es una piedra en el zapato. Hay un gran dolor de cabeza detrás de esto. Vamos a ver qué pasa en el G20. Hay un ruido enorme sobre un documento sobre políticas de género
que ha generado un enorme malestar en el gobierno brasilero, porque ustedes saben, esto háblenlo con Leo ahora más en profundidad, ¿no? Porque tiene que ver con lo que nació en Europa, que es esta idea de la ultraderecha dando una batalla cultural. No es un problema de disputar pequeños temas, van por todo, van por todo. Y el más radical en el mundo es Milei, porque a la ultraderecha le importa un pito a Argentina y está experimentando con Argentina y con Milei en particular, no importa si se va puesto el país. Lo que acaba de ocurrir, eso quizá el lunes que viene lo podemos tratar más a fondo, el tema de la destitución de la canciller. Mondino y todo lo que lo rodea, una carta enviada a cada uno de los funcionarios de la Cancillería en todo el mundo diciendo que el que no piensa igual a las ideas del presidente se tiene que ir. Que aparte de esto, ella lo que hizo fue votar, respetar una cuestión histórica argentina. De siempre. De sí. siempre. Pero es muy pesado porque ustedes recuerden el discurso de Milei en Naciones Unidas. Dijo, estamos en contra de todo esto, de todo. De todo lo que está pasando acá. Álvaro, en el Parlamento nosotros vamos a tener al menos 2 representantes de un partido que es Identidad Soberana, quienes dicen que el cambio climático no existe, que la pandemia fue una mentira, que mantienen también Sí, que los ómnibus chocan porque se vacunaron los choferes. O sea, en ese nivel tenemos un presidente. Y ahí viene una clave, de vuelta, háblenlo con Leo, porque cuando yo decía esto de la estabilidad en Estados Unidos y cuando digo que eso es relativo por la figura de Trump, imaginen las conexiones que genera Trump con personajes como Milei, porque Milei no solamente dice las cosas que dice, va a los países sin usar la lógica del protocolo y del respeto a las instituciones. Va a Estados Unidos y se reúne con Trump, aunque el presidente sea otro, y hace campaña en favor. Entonces, si se alinean esos planetas, vamos a tener una situación compleja. Por eso digo que para Brasil es un gran dolor de cabeza, no es un problema puntual, es un problema que conecta con casi todos los escenarios que mencioné en donde Brasil intenta construir con la región una posición, porque Brasil necesita de la región, necesita tener más peso que el que tiene como país, ni que hablar Uruguay, ¿no? Quiero terminar con eso. Si hay una oportunidad y la única posibilidad de que influyamos en este momento de transición mundial hacia un nuevo orden es siendo como región, es subiendo al caballo de los espacios. Por ejemplo, Uruguay está participando del G20 por invitación de Brasil. Si no, nosotros no estaríamos nunca en esa mesa. El estribo de Brasil, decía Mujica. Yo creo que el estribo ahora, bueno, el estribo es parte de la generación de Mujica, hasta de su propio Fusca, ¿no? Es eso que va a los costados de los autos que no existe más. Bueno, será en el estribo, en el baúl de atrás, acompañando al conductor a veces, porque también necesita Brasil jugadores, países que sean capaces de generar más consensos. Todo eso es muy importante, porque si nosotros no entendemos esa lógica de que precisamos escala, precisamos región para influir, para que nuestra voz algo tenga que ver con este nuevo ordenamiento internacional, vamos a quedar afuera. Y quedar afuera es algo que no nos podemos permitir. Este país no se puede permitir no ser parte de las discusiones que el mundo está teniendo y va a tener en el futuro. Para eso necesitamos una nueva política internacional, en forma y en contenido. Yo prometo, antes de que terminen las elecciones, hacer una conversación, ojalá si podamos invitar a alguien de la Cancillería, para ver qué cosas deberían ser distintas en la forma en que se hace política internacional en este país, que dé cuenta de esos desafíos que hoy tenemos y que sobre todo ponga la mirada en la región. Por eso todas estas cosas que están pasando, aunque nos parezcan lejanas, al final tienen mucho que ver con nosotros. Álvaro Padrón, como siempre, muchísimas gracias. Quédense porque en el próximo bloque de Sin Fronteras vamos a estar recibiendo al analista internacional Leo Harari. Ya venimos. Mencionábamos que son varios los temas que nos convocan hoy y al comienzo del programa hablábamos de, bueno, esas elecciones de Estados Unidos que han generado tanta expectativa por todo el proceso previo
y por esa especie de empate que hay entre Donald Trump y Kamala Harris ya de cara a la jornada del martes, que según me decía Álvaro Padrón, no se va a saber mañana mismo el resultado, pero no deja de ser mañana el día clave, a pesar de que ya votaron muchos estadounidenses. Leo Harari, es un gusto compartir contigo nuevamente esta mesa y tenerte como analista internacional aquí. Digo, encantado de estar acá con ustedes. Bueno, super martes mañana, ¿no? Sí, Se definen las elecciones. Está en extrema la polarización, como se está mencionando, como uno puede verlo en la retórica en las redes sociales. También hay riesgos de enfrentamientos internos, porque hemos visto que no todo el mundo está alineado ni con Harris dentro del Partido Demócrata, ni con Trump dentro de los republicanos. ¿Qué se puede esperar de esta elección? Yo quisiera esperar, pero más bien es para desesperar, porque la situación es muy tensa y la política de Trump es la de negar la legitimidad del proceso, salga como salga. Ya lo es decir, hizo en las la elecciones única pasadas. manera de dejarlo tranquilo que gane, pero eso no va a ser evidente, además los resultados no son rápidos y probablemente no va a estar contento. Y lo está haciendo sistemáticamente. No es un momento de dejarse llevar y decir alguna cosa, sino que lo fundamental de sus discursos últimamente son deslegitimando. Es decir, de esto no se están haciendo trampas, ya sabemos que nos van a hacer trampas. Bueno, o sea que la situación es tensa, pero además de eso hay como una posición coherente de negacionismo, digamos, del proceso, que es el corolario de todo lo que es negar que perdió en 2020. Entonces esta es peor que la anterior. O sea que la situación es grave. Es grave, yo creo que lo sienten bien los americanos. Uno, porque hay una cantidad de gente que ha ido a votar apenas pudieron, ya hay más de 70 millones de votos. Y otro porque la clase política se va ubicando en sus trincheras y está muy dura. Yo escuchaba, por ejemplo, programas locales, de televisión local en Estados Unidos, algunos apoyando a Trump hablando de que hay que luchar contra el anticristo o el enemigo interior que nos tiene copados, con toda una cosa que crea un ambiente muy oscuro. Y Leo, ¿crees que contrariamente a lo que ocurre habitualmente en Estados Unidos, que la votación siempre es poca o no lo suficiente, que este año va a ir más gente a votar a raíz de esto? Te comento porque cuando se produjo el cambio de Harris por Biden, muchos jóvenes argumentaban que ninguno de esos dos viejos los representaban ni las necesidades que ellos tenían, esto es textual, ¿no? Y que entonces no estaban interesados en ir a votar. ¿Esto puede cambiar un poco? Sí, yo creo que aumentaron los miedos, esa es la verdad. Los discursos de Trump, por un lado, con el miedo al inmigrante, con el miedo al enemigo interior, como decía, etcétera, pero también ahora el miedo de los demócratas a perder el sistema, a tener una elección que no la puedan validar realmente, porque lo del proceso anterior, todo lo que pasó a nivel judicial justificó la legalidad del proceso electoral y luego quedó en el aire, pero esta vuelta está preparando golpes más sucios. Entonces, hay mucha motivación para que la gente salga a votar, que es la única manera de legitimar el proceso electoral. Y Leo, ¿te parece que se corre riesgo de que ocurra nuevamente una especie de asalto al Capitolio? Digo, en el marco de toda esta retórica que se está manejando. Sí, yo pienso que en Estados Unidos están enfrentando todos los peligros. Han pasado un cierto nivel. Es muy difícil negociar y conversar las cosas cuando una de las dos partes no quiere. Y estamos en esa situación. ¿No? Podemos pelearnos con que algo no se hizo como se debía y alguien va a decidir, pero no estamos en una situación así. Estamos en una situación de enfrentamiento activo. Entonces, además están llamando a los militares a que ocupen su lugar. Trump ha hecho eso y por suerte ocupan su lugar que no es el que quiere Trump. Pero puede pasar cualquier tipo de manifestación caótica. Por otro lado, esto le conviene
a los enemigos tradicionales de Estados Unidos, como China y Rusia, de los cuales hay muchas denuncias de que están intentando Interferir. Sí, envenenar más la discusión. O sea que ya pasó también anteriormente, Sí, ¿no? Con el sí, caso de eso, Rusia. sí, en el caso de Rusia, en la anterior elección, ¿no? Que claro, se decía no, que... está recontraprobada, es parte de la ciberguerra y la deben hacer todos, y los iraníes, y los israelíes, todo el mundo mete la mano ahí, pero si al mismo tiempo tienen uno de los dos partidos que está en la misma onda de decir, o es lo que yo quiero, si no... Una población hay altamente caos. armada, además, Ni que hablar. a guerra. Hay ese peligro de guerra. Además hay cosas, por ejemplo, están pasando cosas. Acá el otro día hubo este chofer del 121 que algo pasó, que perdió el control o que no quiso... Bueno, en Estados Unidos está de moda ahora los duelos en la carretera. Lo pasaste muy cerca, muy rápido, frenaste mal y el tipo se baja y saca el revólver y tira. Es decir, hay una violencia potencial y los medios para ejercerla fuera de lugar. No quiero ser tremendista, puede ser que no pase, pero existe un temor fundado de que pase. Y hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes muy No, claros. claro, no es en el aire todo esto. Y Leo, ¿cuáles son los principales contrastes entre las políticas que proponen Trump y Kamala Harris? Hay algunos contrastes que son literarios, digamos, poéticos, y hay otros que son más de fondo. Yo creo que Álvaro habló un poco de lo que es el combate cultural, o sea que Sí. no voy a insistir sobre eso, que es un hecho real, importante para seguir. Pero hay también intereses materiales fuertes. El Partido Republicano, que representó durante mucho tiempo la idea de grandeza que Estados Unidos se hace de sí mismo, su destino manifiesto, los padres de la patria, etcétera, etcétera, ese partido no existe más. Pero los intereses que lo sostienen sí existen. En buena parte son los que sostienen el aparato del Estado, la conjunción entre el interés privado y el público. El Partido Demócrata en las últimas, digamos, desde el fin de la Guerra Fría, se suponía que representaba movimiento popular, tenían su apoyo principal en el movimiento sindical. Todo eso se fue desarmando desde Reagan en adelante, de la globalización, con lo cual la clase trabajadora perdió muchos derechos y ganó mucha bronca. Y son la base política del MAGA, lo que queda del Partido Republicano que lidera Trump. La posición de los demócratas reivindica el gran relato universal que tuvieron de la construcción de la democracia, que se hacía con toda una serie de libertades, que pasaba por la libertad del mercado y llegaba a la libertad política. Eso lo dicen, pero se han alejado mucho de eso. Se han alejado porque después de decir que el rey Salmán de Arabia Saudita era un paria que había que echarlo de la humanidad, de la civilización, lo recibieron en la Casa Blanca con un tapiz rojo. Y después estamos hablando de la legalidad internacional, de la cual los demócratas han sido grandes defensores, y la legalidad internacional la están pisoteando todos los días en el Medio Oriente, asquerosamente, y los demócratas, el gobierno actual, está diciendo, está muy mal, pero toda la semana baja munición, plata, sí, y Haití, pues sin irnos a un ejemplo tan lejano en el continente también, ¿no? El rol que juega dentro de todo ese paquete de la política internacional de Estados Unidos. Bueno, no hay que hablar. Ahora, si queremos buscar donde nos duele, heridas tenemos por todos lados. Leo, el presidente chino Xi Jinping, en tanto es una figura fundamental en la escena internacional, pidió una desescalada en Ucrania, el cese del fuego en Oriente Medio. ¿En qué medida la elección de Estados Unidos puede ser determinante para encauzar allí algún tipo de solución cuando se ve que todo va hacia el otro lado, ¿no? Pensemos nomás en las tropas norcoreanas en Rusia para ver cómo dramáticamente todo va en una escalada que no sabe uno dónde va a terminar. Sí va a haber cambios en el sentido que la visión de política internacional de Trump y de Harris
estratégicamente no son muy diferentes. Son lo que el Pentágono decidió que sea, que es un antagonista principal, que es China, y un foco principal, que es el Indo-Pacífico, o sea, medio lejos de donde están pasando las cosas ahora. Pero en lo concreto, la tendencia de Trump es más aislacionista y Propone unos aranceles altísimos para China, por ejemplo. él... Trump propone elevar muchísimo los aranceles Las para las aranceles, importaciones sí, que chinas. la parte de la guerra comercial. Creo Ahora, que a un 60%, lo cual sí, es... pero ya lo hizo en el proceso anterior y Biden no dio mucha marcha atrás. O sea que en realidad en esas cosas se terminan encontrando. Claro. Donde no se encuentran es en que la visión tradicional del Partido Demócrata es de negociación, de asociación, de gobernanza internacional, que como ya dije está muy decaída, pero es parte del verso, y la de Trump es la del realismo político, es decir, es la fuerza la que se impone y lo ha practicado y lo va a seguir practicando. Es decir, va a ir a someter lo que puedan someter, asociar lo que no puedan someter y aplastar a todos los otros. No son políticas equivalentes en lo táctico, aunque en lo estratégico, ya te digo, los intereses de Estados Unidos pasan por mostrar el dedo a China. Y en caso de una victoria de Trump, imaginando un mundo hipotético, ¿cómo verías el vínculo Trump-Putin? Bueno, es misterioso, ¿eh? Es realmente misterioso. Han habido montones de cosas. Lo que no me cabe la menor duda es que él tiene un pasado con la oligarquía rusa. Siempre dice, yo adoro a los rusos porque no me regatean el precio, les vendo los apartamentos que quiero en Miami y en Nueva York y pagan. Bueno, esos son sus amigos y esa es su manera de ver el mundo. Entonces, es más fácil arreglar las cosas. Por otro lado, su fascinación por los autócratas, que todo el mundo coincide que es así, lo acerca mucho a Putin. Entonces, puede ser que él esté dispuesto a apretar Ucrania para que ceda territorio de manera de poder parar el conflicto. Eso sí puede pasar. Por otro lado... Ya se ha sugerido bastante eso, ¿no? Por parte de algunos países. Sí, es una de las salidas, una negociación, tenés que dar algo a cada una de las partes. Todos pierden, pero el sistema global gana. Pero no hay que olvidarse que estamos en un periodo preelectoral en el cual a Biden le convenía un empate. No había posibilidad de negociar un fin de guerra ni de aumentar demasiado el desequilibrio cuando se estaba peleando la política interior. Entonces, va a haber un cambio seguro. Probablemente, de cualquier manera, le está yendo mal a Ucrania. Espero que la comunidad internacional permita equilibrar las cosas, por lo menos desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista comercial también fue muy importante los cereales y los fertilizantes, sobre todo para países pobres de África. Leo, antes de venirnos para nuestra región, y ya que estás hablando de Ucrania, quiero llevarte un poco a Europa, porque este fin de semana el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue a Paiporta a visitar uno de los lugares que fue gravemente afectado por la Dana. También estuvieron los Reyes y sufrieron agresiones. Sí. El gobierno de España ahora manifiesta que quienes estuvieron detrás de estas agresiones fueron líderes de grupos de ultraderecha. ¿Cómo está el clima social y político en Europa cuando se dan este tipo de manifestaciones, ¿no? Que quedan tan en evidencia? El clima meteorológico ya está bastante complicado. Bueno, por el barro que le tocó a Sánchez y a los Reyes, después de la ducha se acabó la historia. No me preocupa mucho. Pero es cierto lo que sugerís, y es que hay tensión social. Y la hay porque hay pocas soluciones para los problemas globales. En parte los países tienden a hacer lo contrario de lo que se necesita, que es mirar para adentro. Y quienes están canalizando esa indignación nuevamente son grupos de ultraderecha. Y alguien tiene que pagar el precio de las crisis y el precio de la adaptación a las nuevas situaciones climáticas. Y lo único que tenemos son viejas recetas. Entonces, la situación no solo está mal
y está justificadamente mal. Cuando vos tenés un sistema de salud, por ejemplo, ejemplar, el del Reino Unido o el de Francia, y le están sacando plata desde hace ya 2 décadas, y hacen huelgas y piden y reivindican, y el dinero está yendo para redireccionar la economía para la producción militar, porque eso es lo que está pidiendo la coyuntura internacional, mal entendida, en mi opinión, no porque no la entiendan, sino porque la están tomando por el mal lado, que es el de enfrentar fuerzas para ver quién gana. Entonces, mismo en Francia, que hay problemas de déficit muy grandes, hay reivindicaciones populares bien sostenidas, el dinero se está yendo para Ucrania o para Israel o para otras luchas, lo que es bastante grave. Que la gente salga a la calle y se enoja con los reyes me parece fenómeno. Nosotros nos enojamos con los reyes en el 1800. No, sí, yo eso lo entiendo. Lo que digo es que quienes estuvieron atrás de esta planificación de agresión son líderes de ultraderecha. Se está animando la derecha porque hay buenas condiciones. Hay incertidumbre, hay falta de respuestas alternativas de parte de los gobiernos. Las izquierdas están buscándose, como el perro que se quiere morder la cola. Y falta una visión de un mundo posible al alcance de los movimientos populares. Estamos en ese momento. Va a venir, porque la historia no se detiene y porque los hechos nos van a obligar. Mismo ahora estas lluvias terribles, hay que pensar en esas cosas un poco más globalmente que en el barrio, porque las nubes no se paran en la frontera. No, esto pasó en Río Grande do Sul hace unos meses nada más, ¿no? Que acá estamos rodeados de esas cosas. Y no se le pide pasaporte a los huracanes, ni a las sequías, ni a las inundaciones, ni a las migraciones provocadas por la falta de capacidad de vivir en donde estás. Entonces, es un momento en que las miradas más amplias van a encontrar su lugar. Hoy en día es muy difícil hablar de esas cosas, todo aterrizan en las próximas elecciones, y cuando pasaron las elecciones, en las que vienen después, porque nos equivocamos, porque podríamos haber hecho mejor, porque si 2 más 1, el mundo nos está diciendo, muchachos y muchachas, hay que pensar globalmente, porque se nos viene globalmente. La extrema derecha es simplemente una forma de relatar la vida como la extrema izquierda, como la izquierda o como la religión. Nos contamos la vida como la entendemos, como podemos, como aprendimos en la escuela. Tenemos que aprendernos a contarnos mejor cómo son las cosas, no vendernos más cuentos. Yo te termino con esto. Mis hijos nunca creyeron en los Reyes Magos. Están contentísimos igual cuando encuentran los regalitos. Saben que fueron papá, mamá, con la ayuda de un tío, un abuelo sobreviviente, se pusieron, tienen los regalitos, no necesitan que haya un señor con una barba blanca. Es el cuento lo que viene la cosa, pero después la cosa concreta es lo que produce cambios en la realidad. Eso, el mismo tipo que hoy le está tirando barro a la reina, que me parece que no es una cosa muy feliz de hacer, ni muy elegante, en fin. Pero ese mismo tipo mañana quizá tenga un relato más lúcido para hacer un mundo mejor. Leo, viniendo ahora sí para nuestra región, parecería ser que después de 25 años de negociaciones se llegaría aparentemente a un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Aparentemente esto podría darse en el marco de lo que será el G20 que se desarrollará en Río de Janeiro. ¿Vos pensás que esto puede pasar? Te dirás que estoy de mala onda hoy, pero no soy muy optimista. Es decir, es lo que venimos oyendo. Cuando Lula asumió, dijo en pocos meses está firmado. Antes, gobiernos anteriores nuestros también lo fueron a firmar. Yo, desde Francia, ni soñaba nunca, porque los intereses agropecuarios, sobre todo, son muy contrarios a cualquier tipo de arreglo para meter un gran productor de carne y de cereales como somos. Fueron los primeros que se manifestaron. Sí, pusieron el palo en la rueda varias veces. Además es una política de Estado allá, de Estado europeo. No es fácil, no es fácil. Sí pueden hacer algo, y es otro tratado del que se estaba negociando. ¿Arrancar Uno de más cero? para cumplir. Y para cumplir con
con las expectativas, pero que no va a tener las mismas reglas de competitividad que tenía el otro. ¿Y el impacto en Uruguay, crees, Leo, que va a estar relacionado con ese acuerdo, digamos, con las características que tenga ese acuerdo? Quiero decir con esto, puede ser más o menos beneficioso de acuerdo al tipo de acuerdo que se logre, porque si nos pegan en lo agropecuario o ganadero, a nosotros es como que nos dan el talón de Aquiles, claro, ¿no? Claro. Lo que decís es perfectamente cierto. No importa si hay un contrato, el asunto es que hay adentro del contrato. Es decir, si vamos a hacer un tratado muy bien sobre qué. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual. En una época estábamos más bien en contra, porque sí podíamos copiar cosas que hacían otros y no meternos en lío. Hoy en día, el Uruguay, que es productor de software, empieza a tener más interés en eso. Pues una de las características de estos tratados internacionales es que son secretos. Se sabe qué están haciendo, pero ¿alguien tuvo alguna vez los papeles? No, yo sí. He tenido papeles de la negociación, espeluznante, porque hay 3 líneas, 2 tachadas, una escrita con 2 palabras tachadas, con una que pone todo lo contrario de lo que decían las anteriores. Es gigantesco, interminable, porque no lo quieren terminar. Hasta que no veamos lo que dice, no sabemos lo que es bueno para quién. Y no estaría mal que nos pusiéramos también un poco a pedir que sea más transparente ese tipo de negociación. Es muy difícil, dijo una vez el Amorim, ¿no? Infelizmente, es muy difícil. Leo Banari, analista internacional, un gusto como siempre tenerte acá en Sin Fronteras. Encantado Gracias. de estar aquí. Bien, y nosotros llegamos al final de este programa. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en la pantalla de TV Ciudad. Adiós, que descansen.